los alumnos cierren su audio, por favor, para empezar, su micro. No te muevas, ya voy a empezar a decirle que no grite. Paren. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar la sesión. Continuando, este día martes le toca al Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Soy la doctora Rocío Martina Carrasco Burgos y vamos a tener la colaboración del doctor Juan Zulca para el inicio del seminario. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, se le escucha, doctora. Bien? Ok, muy bien. Vamos a empezar entonces. Este seminario vamos a compartir con ustedes con
por favor, prendan sus audios. En la parte de abajo hay un micrófono, ¿no? Y su video, por favor, para las intervenciones. Vamos a estar llamándolos, ¿ya? A ver, la doctora Patricia Becerra, comparta, por favor. Vamos a empezar el seminario. Este caso clínico voy a pedir la intervención de la doctora Joyce Cárdenas para empezar a relatar el caso clínico. Está antes de antecedentes. Por favor, doctora, empiece la lectura. Ya. Del caso clínico, ¿verdad, doctora? Sí, el caso clínico. Ya. Hasta antecedentes. Ya. Paciente mujer de 50 años, casada, natural de Lima, raza mestiza, trabajadora independiente. Antecedentes de diabetes mellitus hace 8 años en tratamiento con metformina 850 miligramos una vez al día e hipertensión arterial desde hace 5 años en tratamiento con enalapril 10 miligramos al día. Niega hipotiroidismo. Muy bien, doctora. ¿Sigo? Para empezar, vamos a hacer las siguientes preguntas. Como es para toda la promoción, entonces vamos a empezar con las siguientes preguntas. ¿Qué concepto usted tiene de tensión arterial? Es la fuerza que hace la sangre al eyectarse contra las paredes de las arterias. Muy bien. Entonces, esa sangre ejerce una presión en las paredes de las arterias y debido a alguna estrechez a nivel de las arterias aumenta su resistencia, entonces aumenta la presión arterial, ¿no? Pero el concepto actual de para que un paciente tenga hipertensión arterial, ¿cuál es? Según la guía que nos envían. Los valores. Sí, por favor. Ya. Son 140 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y 90 para la presión arterial sistólica. Mayor o igual de esos valores. Muy bien. Doctora Jocelyn, ¿su apellido? Soy yo, es Cárdenas. ¿De qué sede? Aún no elegimos sedes. Ya. Okay. Vamos a empezar. En los antecedentes que usted mencionó, había un antecedente muy importante de diabetes mellitus hace 8 años. ¿Nos puede decir algo al respecto? ¿Sobre qué es la diabetes mellitus? No, en relación al caso clínico. Estamos discutiendo el caso clínico. O sea, estamos aplicando todas las lecturas que les hemos enviado para hacer una aplicación en el caso clínico. ¿Es importante ese antecedente? ¿No es importante? Claro, sí es importante porque generalmente se presentan los pacientes que tienen ese riesgo metabólico, que presentan hipertensión arterial, diabetes mellitus, lipidemias, generalmente presentan más riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares en un futuro. Mientras más complicaciones o enfermedades metabólicas tengan, más riesgo cardiovascular existe. Muy bien. Como este paciente ha presentado su diabetes hace 8 años, se supone que lo ha presentado a los 42 años, o sea, estamos frente a una diabetes tipo 2, ¿no? Por concepto, ¿no? La diabetes tipo 1 es aquella que se presenta antes de los 30 años y la diabetes tipo 2 después de los 40 años. La paciente está tomando metformina y su diagnóstico de hipertensión arterial lo ha hecho hace 5 años. ¿Algún comentario, doctora Joyce Cárdenas? Sobre la presentación de la edad de su cuadro de hipertensión arterial. Bueno, se podría decir que se ha presentado también la hipertensión arterial en edades tempranas, ¿no? O sea, de todas maneras tiene 40 y tantos años, pero según la lectura creo que es un factor de riesgo también en personas mujeres como ellas si se presenta antes de los 65 años. Muy bien.
¿Alguien quiere intervenir, por favor? ¿Se podría relacionar Por mucho la favor. edad, doctora? ¿Cuál es su nombre, por favor? Adrián Álvarez. No. Todas las intervenciones van a ser calificadas el día de hoy. Así que, por favor, estén al tanto en el curso del caso clínico, porque estamos discutiendo. Ya. Entonces, doctor Adrián Álvarez, sí, lo escucho. Más también reforzando el comentario que hicieron de la diabetes, que se considera un factor de riesgo en el caso de hipertensión arterial, también podríamos hablar de que es una paciente de 50 años y de acuerdo a bibliografía se dice que los pacientes entre 40 y 50 años y a partir de los 50 empieza a aumentar 1 milímetro de mercurio la presión en este tipo de pacientes. No solo eso, sino que también esta paciente ya está cerca a perder a lo que se llama esta protección de estrógenos, lo cual también va a hacer que las presiones aumenten. Muy bien, doctor. Vamos a continuar con la lectura con usted mismo. Comience con... Doctora, disculpe, quería hacer una intervención, no sé si se puede. Bueno, sí, doctor Mateo Rodríguez. Sí, quería acotar que en el caso de la diabetes mellitus, al tener aumentada la glucosa, el mecanismo de glucotoxicidad contribuye a un aumento de radicales libres, lo cual tiene un papel fundamental en la aparición de la hipertensión arterial esencial, que es la más frecuente. Y acá vemos que ha tenido la diabetes mellitus durante 8 años y si no está bien controlada, entonces ese es un factor determinante para el desarrollo de una hipertensión esencial. Excelente, doctor Mateo. Muy bien. Entonces, con usted mismo, por favor, horarios del tiempo que tenemos que terminar en 2 horas nuestro conversatorio y para hacerlo más productivo, por favor, doctor Mateo Rodríguez, continúe con la lectura de la historia clínica. Refiere que hace 2 meses presenta cefalea occipital de tipo pesadez que calma con analgésicos, paracetamol. Además de palpitaciones, no dolor torácico, hace una semana la cefalea se intensifica con una escala de 5 a 6 sobre 10 que se día con analgésicos. Concomitantemente presenta molestias visuales, disminución de agudeza visual por campos. ¿Ahí está bien o la siguiente diapositiva? No, hasta ahí vamos a ir descifrando cada síntoma y signo que presente el paciente. Entonces, para eso voy a pedir su colaboración también. ¿Cuáles son los síntomas que usted ha rescatado en semiología que son sugestivos de pensar de que el paciente tiene un cuadro de hipertensión arterial? Por ejemplo, la cefalea. Muy bien. ¿Qué viene a ser muy importante. ¿Qué características tenía esta cefalea? Normalmente, en un paciente que presenta hipertensión arterial, es una cefalea occipital, tipo gravativa o pesadez, ¿no? Tipo peso. Claro. ¿No? Esa es la forma de presentación. ¿Qué más, doctor? ¿Qué otros síntomas o signos usted... Realmente la hipertensión arterial puede pasar asintomática, ¿no? Vemos en la práctica clínica que hay pacientes que tienen presión arterial muy alta y sin síntomas, ¿no? Pero hay unos pocos que pueden hacer síntomas, ¿no? A ver, por favor. ¿Otro síntoma, aparte de la cefalea? Vendría a ser que se acompaña de mareos. Muy bien, mareos. O por ejemplo, cuando la persona tiene un cambio de ánimo, también aumenta la cefalea. Una falta de concentración, ¿no? Una falta de concentración, ¿no? Entonces, una falta de concentración puede dar origen también, puede ser un síntoma. ¿Qué otro síntoma que no lo presenta acá la paciente? Náuseas también, ¿no? Puede estar acompañado de náuseas. ¿Qué más? Justamente. Me parece importante también la agudeza visual. Excelente, doctor.
la agudeza visual, ¿no? El paciente puede mostrar una visión borrosa, ¿no? Entonces, para resumir un poco este capítulo, nosotros podemos ver que los pacientes con tensión arterial elevada pueden no tener síntomas, pero muy pocos pueden presentar cefalea, desmayos, lo que conocemos con el nombre de síncope, tenemos náuseas, podemos tener mareos, aturdimiento, podemos presentar una visión borrosa, ¿no? Y una fatiga o una falta de concentración. Bueno, vamos a continuar la lectura. Doctora, Sí, por favor, ¿alguien quiere intervenir? sí, Carlos Noriega, ¿puedo hacer una intervención? Claro, Carlos, ¿qué? Noriega. Noriega. Muy bien, doctor. A ver, por favor. Ya, doctora, también creo yo que sería importante evaluar la parte del antecedente de la diabetes. También es conocido que la diabetes genera tanto daño digamos, en órgano blanco, podría ser una retinopatía diabética o una nefropatía diabética. En este caso, más adelante, con bueno, los síntomas que vamos a ver, sí se va a poder diferenciar entre una, digamos, retinopatía diabética y una hipertensiva, pero hasta el momento creo yo que sería algo que tenerlo como diagnóstico diferencial, ya que la paciente es Claro, diabética y más adelante va a parecer que está con una glicemia de 206, si es que no me equivoco, y una glicosilada de 7, entonces ambos niveles están elevados. sí, es un antecedente muy importante la diabetes, ¿no? Como lo hemos colocado ahí. Más adelante estamos yendo paso por paso para que ustedes puedan, cuando vean un caso clínico, cómo van a hacer su discernimiento clínico, ¿ya? Vamos a continuar la lectura y, bueno, aprovechamos la intervención del doctor para que continúe con la lectura. Doctor Carlos Noriega, por favor, la primera parte, hasta su lenguaje. Ok, bueno, nos habíamos quedado en que presenta, Acude, refiere hace 2 meses, claro, acude al centro de salud y al ser evaluada le encuentran presión arterial de 240/120 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto y fue derivada a un centro hospitalario de mayor complejidad. Antes de ello le colocan captopril 25 miligramos, 2 tabletas sublingual. Al llegar al muy centro bien. hospitalario, No, hasta ahí nomás, hasta ya. ahí nomás. Vamos a ver las conductas, ¿no? ¿Cuál es la forma de referir a un paciente, ¿no? Cuando ustedes tengan ese caso y qué cosa hay que hacer, ¿no? Porque algunas veces ustedes refieren con tensiones arteriales elevadas sin ningún personal de salud, puede ser un técnico de enfermería, lo derivan a un hospital y puede ser que saliendo del hospital, ¿no? Esa cuadro de hipertensión arterial se vuelve hipotensión arterial por haberle colocado algún medicamento y ser un infarto. Entonces tenemos que también enseñarles cuáles son las formas de transferencia, de medidas que se deben de tomar. ¿Algo que usted quiere expresar de esta conducta que ha tenido el colega? Sí, bueno, primero algo que llama la atención es la presión. Está súper elevada, podríamos mencionar que está en una crisis hipertensiva, pero por esta crisis hipertensiva, al asociarse un daño de órgano blanco, ya sea la pérdida de visión o ya sea el dolor de cabeza, podríamos hablar de que está en una emergencia hipertensiva. Eh, Muy bien. hablando, Usted ha tocado, disculpe que lo interrumpa, y voy a aprovechar esta parte para hacerle la pregunta. Hay que diferenciar lo que es una emergencia hipertensiva de lo que es una urgencia hipertensiva, ¿no? Entonces, ¿qué concepto usted tiene de urgencia hipertensiva y qué concepto tiene de emergencia hipertensiva? bueno, en ambos casos vemos que la presión está elevada por más de 200 sistólico. ¿Y cuál sería la diferencia entre los dos? Justamente por el mismo nombre entre urgencia y emergencia. Urgencia es cuando no presenta daño de órgano blanco y emergencia es cuando sí presenta daño de órgano blanco, ya sea a nivel cerebral, a nivel de ojos, a nivel de riñón, y bueno, Muy bien. eso básicamente. ¿Y qué le parece la conducta del colega? Bueno, en este Doctora, caso, Que fue derivada a un centro hospitalario de mayor complejidad. bueno, en este caso, primero se le dio captopril de 25 miligramos, 2 tabletas, y eso es entendible porque, según la historia de la paciente, ella ya estaba en tratamiento con un YECA. Entonces, usted ya conoce, digamos, el tratamiento que ya seguía el paciente, lo ideal es darle un fármaco
de la misma familia para tratar de bajarle la presión. En este caso el captopril también es un IECA. Muy bien, la Bueno, conducta fue correcta, ¿no es cierto? Porque es un centro de salud, no es un área donde se pueda tratar este cuadro de hipertensión arterial tan elevada, ¿no? Porque puede haber hecho una hemorragia intracerebral, ¿no? Entonces la conducta del colega ha sido la adecuada, ¿no? Derivarla a un centro de mayor complejidad, ¿no? exacto. ¿O usted opina lo contrario? Doctora, ¿Qué doctora, una sí, consulta. voy a terminar con el doctor Carlos Arias y después sigo con usted. La última pregunta, doctor Carlos Noriega, ¿no? Sí. Usted en vez de captopril, lo que tiene en un centro de salud, por ejemplo, le hubiera colocado un diurético, como una furosemida endovenosa. Bueno, aquí habría que tener ¿Parece al menos, correcto? para mí sí, por el hecho de que ya se le ha puesto el tratamiento que ya venía siguiendo, solo que se le ha puesto una dosis de carga. Entonces creo yo Ya. que sí ha sido acertado. Bueno, ahora voy a pedir la colaboración acá del cardiólogo, del doctor Juan Zulca, porque nosotros nuestras prácticas las vamos a empezar en el nivel primario, en un centro de salud. Algunas veces ya ustedes han aprendido de que estamos frente a un cuadro de, según la guía que les he proporcionado, un grado 3, ¿no es cierto? Porque las Sí. presiones son de 240 a 120. O sea, no es una tensión arterial elevada que se pueda tratar en un centro de salud. Ya. Está ahí, Juanito, por favor. Doctora, Sí, Rocío. Bueno, Por favor. muy buenos Estábamos días hablando, a todos sí, los. Sí, quería Juanito, compartir Juan, primero. un Sí, ratito, Juanito. ¿me Juan escuchas? Zulca, voy a presentarlo, es el doctor cardiólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara de Irigoyen y hoy día está compartiendo con nosotros su vasta experiencia. Gracias, Juanito. A ver. Bueno, gracias, Rocío. Muy buenos días a todos los jóvenes, futuros colegas nuestros y que están entrando en la etapa más importante, que es la etapa de la clínica, ¿no? Todos sus conocimientos teóricos ahora tienen que comenzar pues a volcarlos en el campo clínico. Y empiezan con un segmento que es cardiología. No sé, qué pena que no podamos interactuar mucho. Me gustaría saber cuántos tienen interés en ser cardiólogos, ¿no? Ojalá que hayan muchos. En las promociones anteriores, no sé por qué pasa que son muy pocos los que tienen la vocación de ser cardiólogos. Ojalá que en esta promoción haya un poquito más, ¿no? Pero yendo al tema, yo quería un poco, si me permites, Rocío, dirigir un poco el tema a algunas cosas que creo que los chicos no deben dejar de pasar por alto, porque ellos van a estar en el segmento de cardiología y de repente el enfoque que le den a cómo tratar a un paciente tiene que iniciarse fundamentalmente con la identificación de los factores de riesgo cardiovasculares, que es lo primero que deben tener en cuenta, ¿no? Los factores de riesgo cardiovascular son aquellas entidades o condiciones que por sí solo pueden desarrollar un evento cardiovascular, ya sea un infarto, una muerte súbita, ¿no? Entonces, cualquier factor de riesgo que tenga esa capacidad tiene que ser identificado prontamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Sería bueno que les preguntes a los chicos cuáles son los que conocen, cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que ellos conocen para interactuar un poco. A ver, si me permites, Rocío. Sí, justamente continuando la exposición vamos a ver esos factores, Juanito. Solamente vamos a terminar de leer la historia para ver los procesos, calificar los procesos y luego vamos a hacer como un pequeño resumen para que ellos tengan un ejemplo, si les toca la sede Almenara, cómo se hace la discusión de un caso clínico, que en este caso lo estamos haciendo nosotros, pero eso le va a tocar a ustedes. ¿Ya? Muy bien. doctora, La pregunta era en relación, Juanito, al captopril que le habían colocado sublingual con esa tensión arterial tan alta que ingresó el paciente en 240-120 y si es que se le podría colocar otro fármaco. Por ejemplo, le estaba preguntando
si le hubieran puesto furosemida endovenoso, nifedipino, sublingual, que es lo que tenemos en un centro de salud, ¿estaría Claro. adecuado o no estaría adecuado? Quería saber sobre tu experiencia y Bueno, recomendaciones para los jóvenes. lo ideal en este tipo de situaciones efectivamente es lo más a la mano que ustedes van a tener siempre es un captopril, ¿no? Entonces, la administración del captopril en esta paciente es plenamente, digamos, válida, ¿no? Lógicamente, por lo que veo acá en la historia, no hubo o no consignan si hubo una reducción o no de la presión arterial. Me hubiera gustado saber después de 30 minutos, que es más o menos el tiempo que debemos esperar después de la administración de un captopril sublingual, si es que hubo o no alguna reducción en el nivel de la tensión arterial, ¿no? Ponerles furosemida puede coayudar, ¿no?, al tratamiento, no, lógicamente no está tampoco, digamos, descartado, pero lo que sí no es recomendable es el nifedipino. El nifedipino hace pues 25, 30 años era el medicamento, digamos, que se administraba en este tipo de situaciones, pero luego demostró un efecto rebote que lógicamente terminaba perjudicando mucho más al paciente, ¿no? Le daba un descenso inmediato de la presión arterial, pero también se podía producir una nueva alza de la misma. Entonces, ese fue el motivo por el que el nifedipino administrado en forma sublingual no es aconsejable en este tipo de circunstancias. Ha quedado solamente el captopril como el medicamento para este tipo de situaciones, ¿no? Además también porque precipita los eventos de accidente cerebrovascular, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en emergencia cuando hemos hecho guardia? Le colocaban nifedipino sublingual a un paciente por la desesperación de tener la presión arterial tan elevada y obteníamos, como dice el doctor, un cuadro de hipotensión y eso hacía que el paciente presente accidentes cerebrovasculares isquémicos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Juanito. Vamos a continuar. ¿Alguien quería participar? Sí, doctora, yo tengo una duda. ¿Cuál es su apellido, su nombre y su apellido? Eric Marroquín. ¿Eric? ¿Qué Marroquín. más? Marroquín. A ver, doctor, por favor. Claro, como dijo mi compañero Carlos, estamos hablando de una emergencia, ¿no? De una emergencia de hipertensión, no de una urgencia. Pero tengo entendido que ambas se tratan de manera distinta, ya que la emergencia tiene que bajarse la presión arterial en minutos o en horas, en cambio la urgencia puede bajarse en horas. Y el fármaco que se acostumbra a utilizar en emergencias es el nitroprusiato, la nitroglicerina o la betalol, que sería lo más indicado. Y en una urgencia se usa el captopril. Sí, doctor, lo que sucede que si usted está en la historia clínica y aparte con las lecturas que le hemos dado, imagínese que usted está en el centro de salud. ¿Qué haría usted? Tiene que usar, por eso están las recomendaciones acá del cardiólogo, hasta que llegue a un centro hospitalario. Obviamente tiene que ir acompañado de un técnico de enfermería que le vaya tomando la presión o una enfermera, ¿me entiende? Cuando llega al centro hospitalario ya usted puede optar por ese tratamiento, porque ya usted reconoce que es una emergencia. Por eso el colega del centro de salud lo ha derivado en forma óptima. A ver, doctor, por favor, continúe con la lectura. Al llegar al centro hospitalario persiste con la misma tensión arterial y es derivada a trauma shock de emergencia. Ok, entonces vemos un ratito, vamos a ver los procesos. Entonces la presión arterial, a pesar del captopril que le han colocado, no ha bajado, sigue con 240, 120. Entonces, ¿qué manda el proceso? ¿No? Derivarla a un servicio donde bajen inmediatamente la presión arterial, al servicio de trauma shock. Usted no se puede quedar en triaje o haciéndole la historia clínica si usted ve que la presión está en 240, 120. Y yo le digo por experiencia, porque lamentablemente vemos los internos que están haciéndole la historia clínica al paciente, esperando ahí el pobre paciente 2 horas hasta que el área administrativa, que es lamentable, demora la cantidad de pacientes que es terrible en la emergencia, y ese paciente
luego debuta con un accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces, lo que usted tiene que hacer inmediatamente como buen interno, ve usted esa presión y la deriva inmediatamente al servicio de trauma shock. ¿Ok? Continuamos. Durante ¿Continúo yo o otro compañero? Sí, continúe, doctor, por favor. Ya. ¿Me entendió? Sí, comprendo. Durante su hospitalización recibió tratamiento con nitroglicerina y labetalol, controlando su presión arterial. Durante su hospitalización recibió nifedipino, espironolactona y valsartán. Ya, esta parte la vamos a discutir después, pero ya sabemos que en trauma shock recibe nitroglicerina y labetalol, ¿no? Controla su presión y luego pasa, ¿no?, a un servicio de hospitalización, ¿no?, donde recibe nifedipino, calcio antagonista, una espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio, y un ARA2, que es el valsartán. Vamos a continuar la historia clínica. ¿Alguien que quiere intervenir? Doctora, ¿Sí? antes de continuar solo tenía una duda. Doctor Yo Mateo. había leído que, por ejemplo, sí, Ya. tenía una duda. Sí, doctor. Yo había leído que no es recomendable, es más, está contraindicado asociar un ARA2, un IECA y además espironolactona. Y Ya. en la historia clínica prácticamente está asociando los tres medicamentos. Parece que ha sido un cambio, doctor. O sea, primero han empezado con un medicamento, que es el nifedipino, como usted dice, es lo correcto. Nunca se debe usar estas asociaciones, porque no son recomendables. Pero primero empezó con nifedipino, luego pasó a espironolactona y luego al ahorrador de potasio. Perdón, al ARA2. No sé si está Juanito, algo que puedas añadir acá a la intervención del doctor Mateo Rodríguez, del alumno Mateo Rodríguez. Sí, bueno, ahí en lo que estaba observando, efectivamente, como dice el doctor, no es recomendable la administración de un IECA y un ARA2 en forma conjunta porque, digamos, como tratamiento, en este caso se refiere a que no es recomendable como un tratamiento crónico, no tendría sentido dar dos medicamentos que actúan en el mismo eje, ¿no? Entonces, en este caso de la emergencia, sí se le da un captopril y luego para el tratamiento, digamos, para el tratamiento ya crónico, ha quedado al parecer con valsartán. Esa es una circunstancia completamente distinta. Sí. La contraindicación, digamos, es cuando se pretende dar en un tratamiento crónico un IECA sumado a un ARA2. No tiene, digamos, sentido dar ese tipo de medicación para un tratamiento crónico, ¿no? En este caso estamos hablando de un tema de una emergencia en donde primero recibe el captopril y ya luego parece que le establecen un tratamiento con valsartán. Ya. Doctora. A ver, doctor Carlos Ariel Noriega, por favor, continúe sí, con la lectura. Bueno, ya. Carlos Ariel Noriega, a ver, por favor. Sí me escucha, ¿no? Sí. Al Ya, examen entonces, físico. al examen físico presentaba sobrepeso, tejido celular subcutáneo aumentado y de distribución centrípeta, índice de masa corporal de 32, presencia de acantosis nigricans en el cuello, axilas y sola submamaria, tiroides de tamaño normal a la palpación, pulmones y cardiovascular sin alteraciones, abdomen sin presencia de megalias. Se le realiza los siguientes exámenes auxiliares: hemoglobina 11.5, es microcítica hipocrómica, anemia de 208, glicemia de 208, hemoglobina glicosilada de 7.6%, creatinina de 1.04, T4 libre de 1.01, hormona estimulante de tiroides o TSH de 0,89. En cuanto a electrolitos, el potasio tiene 2.6 mil equivalentes, el sodio en 133. En cuanto a EKG, tiene ritmo sinusal, hipertrofia ventricular izquierda y sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. En cuanto a la ecocardiografía, función sistólica de ambos ventrículos conservada, disfunción diastólica tipo 1, motilidad global y segmentaria conservada e hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Fondo de ojo, presencia de hemorragias en astilla y manchas algodonosas, vasos retinales de calibre disminuido, predominio arterial y edema de mácula. Hasta ahí nomás, doctor. Vamos a la primera parte. El examen físico, doctor Noriega.
Bueno, ¿Qué es lo que usted resalta del examen físico? Bueno, leyendo también la guía que usted nos envió y bueno, en este caso un libro de medicina interna, hay que también diferenciar, bueno, gracias a este examen físico podemos ver de que, y conjunto con los exámenes auxiliares, podríamos decir que el paciente tiene un síndrome metabólico. Se podría, digamos, extrapolar ese caso. También podríamos decir que, o descartar, que no tiene daño a tiroides por el hecho de que la tiroides está normal, la T4 está normal, la TSH está normal. Entonces descartamos cualquier problema tiroideo, o se podría descartar en este caso. También en cuanto a pulmones y cardiovascular no hay alteraciones, en otras palabras el examen resultó normal, no hay presencia de megálidas, todos los órganos son del tamaño adecuado. Y en cuanto a la hemoglobina, se podría mencionar que en este caso, al ser mujer, eh, podríamos decir que está ligeramente anémica, ligeramente, porque los valores están menor a 12, que, bueno, 12, de 12 a 16, que son los valores para las mujeres de hemoglobina. Se podría mencionar que está ligeramente anémica, y al ser una anemia microcítica hipocrómica, se podría ver de que sea por deficiencia de hierro. En cuanto a la glicemia, esta ya sí está recontra elevado. Lo normal es que esté menos de 100. En este caso la paciente tiene 208. Y en cuanto a hemoglobina glicosilada está en 7.6%, que debería ser menor a 5.7%. La hemoglobina glicosilada lo que nos mide es en un amplio espectro, o si es que la paciente está viniendo siguiendo su tratamiento correctamente, o si es que el tratamiento que está recibiendo está haciendo efecto. Ya que la hemoglobina glicosilada es, digamos, podría decir que es un compuesto que toma meses en aparecer. En Ya. cuanto también en cuanto a la creatinina, está normal. Hasta el sodio nada más, doctor, su comentario, por favor. Ok, en cuanto a la creatinina, está normal, o sea, está en 1.04. Bueno, está un poquito elevada, podríamos decir también que hay un ligero problema a nivel renal, ya que está un poco no, es 0,4, ¿no? Sí, entonces está normal. Entonces podríamos decir que hasta el momento no tiene daño o no presenta daño a nivel renal. Y en cuanto a electrolitos, tiene el potasio en 2.6, lo cual estaría disminuido. En cuanto también A al ver, sodio 133, está normal. Y esto lo que estoy mencionando aquí creo que es o ha sido la elección para el diurético, ya que al estar disminuido el potasio, pues la elección sería un ahorrador de potasio, obviamente para no seguir perdiendo potasio y para en este caso tratar de que trate de aumentar este nivel. ya. Yo, como docente les tengo que guiar, ¿no? Y como clínica sobre todo, ¿no? Soy médico internista. Entonces, algunas veces los exámenes auxiliares nos guían para ayudarnos a nuestra presunción diagnóstica. Yo lo que quería escuchar de usted, doctor Noriega, ¿cuál es su planteamiento diagnóstico hasta el examen físico? Ya. Por favor, Eh, porque si bueno, ustedes están así ya haciendo los exámenes auxiliares, su interpretación no va a ser la correcta. O sea, usted tiene un planteamiento diagnóstico. Es como el árbol que tiene sus ramas. Si ustedes van por las ramas, ya no llegan al árbol ni a la raíz de donde deben de haber partido. Entonces, con este seminario, con esta discusión, vamos a nosotros a fortalecer. Entonces, ¿qué a usted le ha sorprendido del examen físico? Hasta acá, ¿qué diagnóstico ya tendría la enfermedad actual? Por favor. hasta el momento yo diría que bueno, es una hipertensión que ya no responde al tratamiento. Y podría mencionar también que la glicemia, dice que la paciente está con tratamiento, pero por los niveles de la hemoglobina y de la glucosa, yo diría que no, o que está siguiendo mal el tratamiento. Muchas Y que gracias. ya esta hipertensión, unos diabetes ya avanzada, está generando ya daño tanto a nivel de retina como a nivel, podría generar a nivel renal. Ya. Doctora, disculpe, ¿no se me escucha? Disculpe, por favor. Ya están en medicina interna. Así que voy a darle, por favor, a la doctora Patricia Becerra y luego viene el doctor Yoran Farid. Doctora Patricia Becerra, a ver, su intervención, por favor, Sí, hasta el doctora, examen físico. justo estoy leyendo el caso y dice índice de masa corporal que le faltó
hablar a mi compañero que tiene 32. Entonces viene a decir que sí, porque el índice de masa corporal, lo normal, va de 18.5 a 24, pero ahí ya está con una obesidad. Está muy bien su comentario, está muy bien. Ya, ¿qué más? Y podría ser una hipertensión de estadio 2, mal controlado. Luego vamos a conversar eso. Una intervención más, doctor Sí, Carlos, doctora. perdón, Jordán, ¿qué eres? Sí, Jordán Toribio. Jordán Toribio, no sé si se me escucha bien. Sí, le escucho muy bien, doctor. Ya, con respecto al tema del caso, había leído también el tema de la distribución del tejido celular subcutáneo. Al momento de que es centrípeta, también se relaciona que es un factor de riesgo para que la paciente pueda tener el HTA que ya está diagnosticada en sí. Aparte, por el IMC se encuentra en una obesidad tipo 1 y al momento de que dicen que el examen físico mantiene una acantosis nigricans, lo puedo relacionar a que es resistente a la insulina, el cual me puede dar, relación al cual cómo es su diabetes sin que se relaciona. Ya, pero en este contexto de todo este cuadro clínico, quiero que me conteste. En relación al examen físico hasta acá, ya usted debe tener una precisión diagnóstica. Ya sabe que es hipertensión, pero ¿de qué tipo? Disculpe, doctora, no le escuché bien. ¿De qué tipo de hipertensión estamos hablando en el paciente? O sea, el examen físico. Según el examen físico, es una hipertensión que se está relacionando en sí por el tema de su sobrepeso, podría decir, primaria. Ya, la mayoría de las presiones arteriales son primarias, ¿no es cierto? ¿Alguna intervención más? Por favor, ¿alguien que quiere intervenir? A ver, doctor, ¿Américo qué? ¿No? ¿Américo qué? Peña Ruales, doctora. ¿Américo? Sí, Peña Ruales. Ya, a ver, doctor. El doctor Doctora, Jordán Farid dice que es una hipertensión primaria. ¿Usted está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Sí, estoy de acuerdo, puesto que al inicio, como se pudo mencionar los antecedentes, la paciente presenta la presión arterial elevada diagnosticada hace 5 años y recordemos que su edad es de 50 años. Ahora, si hablamos de grupo etario, se habla de una hipertensión esencial cuando son menores de 40 años, pero cuando es una hipertensión... me he confundido. Hipertensión secundaria se habla de cuando son menores de 40 años y se habla de una hipertensión primaria cuando son mayores de 40 años. Entonces, ya, ahora le hago acá la pregunta, a ver, doctor. ¿No? Esta paciente dice que ha tenido el diagnóstico de presión arterial elevada hace 5 años. ¿Será cierto eso? Ahora, eso es lo que quería resaltar. Le pregunto a usted, doctor Américo Peña, porque usted ya la está catalogando como una hipertensión arterial primaria. ¿Esto es así? No, primarias. Sí, puesto que, todo indica de que está asociado a la diabetes mellitus, y recordemos que la diabetes mellitus está asociada a la resistencia a insulina, y sobre todo a la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, uno de los factores de riesgo... Un ratito, vamos a aclarar una cosa. La hipertensión arterial primaria es aquella donde no limitamos la causa, que la ha originado. La hipertensión arterial secundaria es justamente secundaria a algo. Esto sería una hipertensión arterial primaria. Si bien la más frecuente es la primaria, ¿por qué no ser una secundaria? Le pregunto yo. Un ratito, por favor. Conteste su amigo. ¿Por qué no sería, perdón, disculpe doctora, secundaria? Una hipertensión arterial secundaria. Porque se encuentra, porque aparentemente no tiene, no encuentro una patología asociada, no, o sea, todo está relacionado a la diabetes mellitus y como le decía,
hablar de diabetes mellitus es hablar de resistencia a insulina, y resistencia a insulina es hablar también de un factor de riesgo asociado a una hipertensión arterial esencial, primaria. Doctora, buenos días. Gracias. A ver, ¿cuál es su nombre? Doctora, sí, Cristina Sánchez Cairo. Ahora, Cristina. para pensar en una Sánchez Cairo, Marilú Cristina Sánchez Cairo. Ya, a ver, Sí, doctora, para pensar en una hipertensión, sí, o sea, yo tengo entendido que para catalogar a alguien como hipertensión secundaria, el FAT es un factor importante, menor de 35, y luego personas mayores a 75 con una presión diastólica elevada, y lo principal es que son, a pesar del tratamiento, no es es refractario. Por otro lado, si yo estoy pensando en una hipertensión secundaria, que tengo que descartarlo, tengo que ver las otras causas, ¿no? Entonces, en secundaria tenemos la más común, que es parénquima renal, una enfermedad de parénquima renal, después vienen las renovasculares, y después, por último, están, por ejemplo, las suprarrenales. Ahora, o sea, usted lo descarta ahora, por la de presentación. Exacto, y aparte porque en el examen auxiliar dice, yo podría pensar que es algo relacionado a, no sé, un problema tiroideo también, porque las hormonas tiroideas están en un rango normal. Aparte, también tendría que ver que la paciente doctora, ha tenido... un ratito, hasta acá quiero decirles algo, que nosotros cuando hacemos el diagnóstico lo hacemos hasta el examen físico, ¿ya? Entonces ya luego vienen los exámenes, ¿no? Tenemos acá una pequeña ayuda que son los exámenes auxiliares. Pero hasta acá yo también me debo de preguntar, ¿esta hipertensión realmente la tiene hace 5 años o más? Ese es lo que yo les Claro, ahí es donde viene. Yo pienso que no es hace 5 años, ha sido diagnosticada hace 5 años, pero puede haberse presentado antes. Porque igual el síndrome metabólico lo venía teniendo hace 8 años, y esto es que recién se ha diagnosticado también la diabetes mellitus hace 8 años. Pero ¿cuánto tiempo ha venido con este estilo de vida? ¿Cuánto tiempo ha venido teniendo los otros síntomas, no? Muy bien, doctora. Entonces, aprovechando su intervención, ahora sí vamos a entrar a lo que son los exámenes auxiliares. Ya el doctor lo leyó. Dígame qué es lo que le sorprende más en los exámenes auxiliares. Siempre se le pide una biohemática a todo paciente hipertenso, ¿no? Significa un hemograma, una glucosa urea creatinina, ¿no? Un perfil hepático, un examen de orina, que no lo tenemos, no lo hemos puesto porque no lo tenemos, y se tiene ahí resultados de hormona tiroidea. A ver, ¿qué es lo que le llama la atención en los exámenes auxiliares hasta el sodio? Bueno, lo que me los electrolitos, el potasio ya está casi en un punto severo. Yo sé que está consumiendo ¿aló? Sí, continúe. Continúe, sí le escucho. Ya, ves, sí. Sí, tengo que ver de frente, lo que más me llama la atención por el rango en el que se encuentra es el potasio. Ahora tendría que ver si se tiene que hacer una corrección, porque la paciente viene tomando los diuréticos y eso genera una pérdida de potasio. Por otro lado, otra cosa que me llama la atención es su hemoglobina glicosilada. Doctorita, está tomando espinolactona, que es un ahorrador de potasio. Acá nosotros encontramos una hipocalemia. Y aún así se encuentra con ese potasio. Claro. Ya, mire, entonces lo que vemos por otro lado, dígame. Es una anemia, ¿no? Leve, como dijo el doctor, y en la glucosa está compensada la paciente, está descompensada su diabetes. La diabetes está descompensada, porque según, por ejemplo, el LADA 2020, recomiendan que la hemoglobina glicosilada se debería mantener a 7.1, menos de 7.1, y según el rango de la paciente debería estar en 6.9, y la paciente se encuentra en un 7.6. Quiere decir que el tratamiento probablemente no es adecuado o no ha sido continuo. Sí, reportan también
que para hacer el diagnóstico de diabetes tipo 2, que estamos con la paciente, unos valores ya de encontrar de hemoglobina glicosilada mayor de 6.5 predice un daño de una retinopatía, ¿no? Es interesante. Bueno, vamos a continuar con usted, por favor, para... A ver, ¿qué opina? ¿Alguien que quiera participar? Si no, continuamos con la doctora. A ver, doctora, del electrocardiograma. En el EKG, hipertrofia ventricular y sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Sí. Ya. ¿Continúa? Sí, por favor. Si no hay nadie que quiera participar, a ver. Ya. Voy, doctor. Función sistólica de ambos. Disfunción diastólica tipo 1. Motilidad global y segmentación concéntrica del ventrículo izquierdo. Hasta En ahí el no. fondo de ojo, Hasta ahí nomás. presencia de hemorragias Hasta en ahí la nomás. astilla y... Sí, claro. Sí, hasta ahí nomás. Vamos a pedir la participación del doctor Juan Zulca en relación a qué es lo que se observa en un electrocardiograma en un paciente hipertenso y en una ecocardiografía. Gracias, Juanito. Sí, fundamentalmente una presión arterial mal controlada, que se deriva fundamentalmente de un tratamiento inadecuado, va a tener un impacto directo sobre la masa ventricular izquierda, ¿no? Ya cuando ustedes desarrollen sus cursos de electrocardiografía, se les van a dar una serie de criterios justamente para que en el electrocardiograma puedan interpretarlo, la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Fundamentalmente el criterio que más se utiliza es el criterio de Sokolov, que de repente por ahí ya lo han leído o lo han escuchado, ¿no? Entonces, dentro de un electrocardiograma de un paciente hipertenso, digamos, un alto porcentaje va a tener la hipertrofia ventricular izquierda y la sobrecarga sistólica, que también está relacionada fundamentalmente con la, digamos, morfología que va a presentar en el electro la onda T, ¿no? Que ustedes, prácticamente, qué pena que no tengamos todavía el electro, lo podríamos describir de mejor manera. En cuanto a la ecocardiografía, la función sistólica de ambos ventrículos está conservada, quiere decir que hay una buena función de bomba del corazón, pero sí hay un trastorno en la relajación, que se llama la disfunción diastólica tipo 1, que es el grado más leve, porque hay las disfunciones diastólicas pueden ser tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, se van progresando conforme se van, digamos, agravando, ¿no? En este caso se trata de una disfunción diastólica de tipo relajación lenta o tipo 1, que nosotros llamamos. Y la hipertrofia concéntrica está dada fundamentalmente por la sobrecarga de iones, ¿no? Eso es lo que podría decirte en cuanto a la interpretación del EKG del ecocardiograma. O sea, estos hallazgos, tanto en esta paciente de su electro como su ecocardiograma, son compatibles con una hipertensión arterial que ya tiene un efecto, lógicamente, o tiene un daño ya sobre la parte cardíaca, ¿no? No nos olvidemos que la hipertrofia ventricular izquierda es un fuerte predictor de infarto y de muerte súbita, porque la hipertrofia ventricular izquierda lo que traduce es una disfunción del ventrículo izquierdo. Juanito, hay una pregunta acá, dicen, ¿la hipertrofia ventricular izquierda se acompaña de un cuarto ruido? No necesariamente. Pueden hacer chatear y ahí poner sus preguntas, doctores, ¿ya? A ver, gracias Juan. Vamos a dar paso al doctor Juan Manuel, ¿está ahí? Juan Manuel. Juan Manuel. ¿Alguien que quiera participar? No, doctora, no puedo. Doctora Gloria, ¿qué? González Romero. A ver, doctora González, por favor. ¿Puede continuar con la lectura del fondo de ojo? Sí, el fondo de ojo, presencia de hemorragias en astillas y manchas algodonosas, vasos retinianos de calibre disminuido a predominio arterial y edema de mácula. Ya. ¿Puede hacer algún comentario de este grado de retinopatía hipertensiva que tiene? ¿En qué grado está?
Sí, como ya se mencionó antes, lo habíamos ubicado en una hipertensión grado 2. No, la retinopatía hipertensiva. Está en grado 3, debido a que ya se presentan manchas escuche, doctorita, la retinopatía hipertensiva está en grado 4. El grado de hipertensión es grado 3, porque hay presencia de hemorragias en astilla, manchas algodonosas, vasos de calibre disminuido y sobre todo por el edema de la mácula, ¿ya? Ahora yo le hago la siguiente pregunta. Si usted encuentra una mujer de 50 años que debuta con estos síntomas de una crisis, de una emergencia hipertensiva, acompañada, ¿no?, de estos cambios a nivel de la visión de esta retinopatía hipertensiva grado 4, ¿qué le sugiere diagnosticar? ¿Cuál es su diagnóstico? Una hipertensión crónica no compensada. Ya. Otra intervención, alguien que quiere intervenir acá. Miren, estamos frente a una emergencia hipertensiva, acompañada de una retinopatía hipertensiva grado 4. ¿Qué nos sugiere? Ahí dice todos, hipertensión maligna. ¿Ok? A ver, doctor Jean-Pierre. Doctora, muy buenos días. Buenos días, sí, como mencionaban los colegas, estamos hablando de una hipertensión maligna porque vamos ya a un grado 4 el examen de fondo de ojo, la retinopatía hipertensiva según Kate Wagner. Y pues como mencionaba usted, vamos a encontrar que en este fondo de ojo grado de 4 vamos a encontrar finas cuerdas fibrosas, edema de papila y además lo otro sugestivo para hablar de hipertensión maligna es que es refractario al tratamiento. Muy bien. ¿Su apellido es Jean-Pierre? Jean-Pierre Mesa. Mesa, ¿no? Ya. Vamos a continuar con usted la lectura, doctor. ¿Qué sigue? Su evolución es favorable, ¿no?, después de la instauración del tratamiento. Ya. A ver, doctor Jean-Pierre, ya hemos terminado la historia clínica. ¿Qué exámenes más hubiera solicitado en la paciente para hacer su diagnóstico? Al ver el antecedente de la obesidad, habría solicitado también un perfil lipídico, doctora. Muy bien, excelente, ¿no? ¿Qué falta, no? ¿Alguien más? Para poder ver un grado de dislipidemia, quizás por ahí una radiología de tórax para poder descartar una cardiomegalia, pero siempre es de costumbre pedir ese tipo de exámenes. Muy bien, doctor. ¿Qué más? Bueno, ya se mencionó ahí el ecocardio. Bueno, principalmente lo que le mencionaba, doctor, un perfil lipídico. Muy bien, doctor. Para ver un grado de aterosclerosis quizás en un futuro para prevenir una posible isquemia. A ver, doctor Carlos Ariel Noriega. Doctora, sí sería, o digamos, sería genial que me corrija, pero yo pediría un examen de orina para ver daño renal. ¿Cómo dice, doctor? Un examen de orina para ver daño renal. Muy bien, doctor, excelente. ¿Qué más? Bueno, ya tiene lo que el ecocardio ya tiene. Bueno, de un examen lipídico, como dice mi compañero, para ver también lo del riesgo cardíaco, riesgo cardiológico, que son uno de los factores, ver los niveles de HLL, todos esos niveles. Y bueno, creo que sí pediría eso yo. Ya. Tenemos bastantes minutos para intervenir. ¿Alguien más que quiere intervenir, por favor? ¿Qué pediría más? ¿Qué haría más? Que no sí, sé. Doctora, ¿se podría pedir? ¿Apellido? Sánchez Jairo. Ya. Sí. A ver, doctora. ¿Se podría pedir una, dependiendo de cómo está el estado de su... una arteriografía? ¿Arteriografía para qué, doctorita? Si estamos pensando que es tiene riesgo, hay que ver si el paciente también tiene riesgo de hacer un stroke o hacer un infarto.
Ya, y a ver, ver el grado de la... vamos a darle esa pregunta al cardiólogo. La doctora dice arteriografía por un infarto, dice. Juanito. Lo que, digamos, cuando ustedes se enfrenten en la clínica siempre vayan o sea, no busquen el examen más complejo, porque a veces la complejidad de un examen no necesariamente es efectividad. Yo en este caso le pediría marcadores cardíacos, enzimas cardíacas, ¿no? Es lo primero, porque si irnos a estudios invasivos, ya es porque tenemos sospecha de algo mucho más grave cuando ya hemos pasado, digamos, los exámenes de primera línea, ¿no? Cuando usted tenga la sospecha de un síndrome coronario agudo, de un infarto, su electrocardiograma, sus marcadores y su clínica son los 3 criterios que tiene que tener para orientarse hacia un síndrome coronario. Gracias, Juan. Justamente esas cosas tienen que ustedes tener. Entonces, doctor, entonces se le pedirían las troponinas, el MKB y se le pediría el troponinas, MKB, si no me equivoco, y la CPK-MB y CPK. CPK-MB, que es la fracción de la fracción cardíaca, y las... Clínicamente, ¿cómo usted, doctora, puede descartar que sea un infarto? La paciente no manifiesta dolor anginoso o dolor de pecho, tampoco manifiesta... en caso de mujeres se puede manifestar aparte otra sintomatología, ¿no? Como dolor estomacal o dolor en la boca del estómago, pero la paciente en todo el examen físico no ha manifestado eso. Entonces, esto también podría alejar un poco la posibilidad de un evento cardíaco. Claro. Sobre todo, doctores, lo que les vamos a dejar enseñanza acá es que también no hay que pedir por pedir. Ustedes por eso tienen la clínica. Yo veo muchos internos y residentes que llegan al hospital y tomografía de frente, resonancia, sin haber hecho una buena historia clínica. ¿Ok? El objetivo del conversatorio es para que ustedes pongan estas situaciones a la práctica. Si no tiene clínica, ¿para qué voy a estar malgastando mis recursos? Ya, ¿alguna intervención más de los que ya han intervenido, que son pocos, 12? Por favor, alguna duda que tengan. Ustedes van a estar en un centro de salud, porque van a hacer atención primaria, entonces tienen que saber cómo derivar. Yo pediría que los que ya han expuesto, ya han preguntado, ya no intervengan. Tengo 75 personas acá que están conectadas. A ver, por favor, ¿alguien más? Pregunten con tranquilidad. Acá hay un cardiólogo y un internista que puede resolver sus problemas. El caso es muy interesante. ¿Ximena qué? Maguiña. Ximena Maguiña. Ya, doctor. Sí, yo tenía una pregunta para el futuro tratamiento de la paciente. Como hemos visto que si bien su creatinina está dentro de los rangos normales, pero puede ser que en un futuro haya mayor daño renal, y por lo mismo que tiene la hipertensión y la diabetes, si el tratamiento con enalapril cambiaría porque hay ciertos, si bien el enalapril como es un IECA, lo consideran como un renoprotector, porque como hemos visto que no está, también su diabetes no está siendo controlada, y qué opciones de tratamiento podríamos tener. Ya, antes de eso, doctorita, por favor, sí lo vamos a tratar. Todavía tenemos una hora más, pero quiero que las cosas les quede claro, porque estamos frente a una hipertensión grave de la paciente, ¿no? Y a una retinopatía hipertensiva también de ella, ¿no? Que van a llevar al diagnóstico de una hipertensión maligna. Los estudios nos han descartado que la paciente tenga una patología vascular renal, una glomerulopatía, una enfermedad autoinmune, consumo de fármacos o simpático miméticos, ¿no? Con este foco de hipertensión maligna,
¿Cuál es la causa endocrinológica más frecuente de esta? El feocromocitoma. Muy bien. ¿Otra causa? Doctora. Por favor, estoy con la doctora. Feocromocitoma, doctora Nena, ¿otra causa? Una insuficiencia renal. Ah, no, perdón, que causa endocrinológica me dijo, ¿no? Sí, un aldosteronismo primario, ahí me colocan, muy bien. Mismo primario. Claro. ¿Qué más? ¿Otra causa, doctora? Un síndrome de Cushing, muy bien. Estoy viendo que han leído la guía, muy bien. Y un hipertiroidismo. No se olvide, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a la siguiente intervención. Manuel. ¿Alguien que quiere intervenir? ¿Alguien que quiere intervenir para continuar? A ver, entonces vamos a llamar. Una pregunta, Claudia, ¿también se podría pensar en una renovascular? Disculpe. Ya. Claudia Melanie Vázquez, por favor. Sí, doctora. Claudia Melanie. Ya. A ver, doctorita, entonces ya hemos dicho, buenos días, doctor. Ya hemos dicho de que la paciente tiene una hipertensión maligna, ¿no? Entonces, hemos visto las causas. ¿Cómo usted descarta que la paciente tenga un hipercorticismo? ¿Qué pediría? Doctora Claudia Melanie. Sí, doctora. El hipercorticismo, o sea, es un síndrome de Cushing. ¿Qué es lo que pediría en el examen de laboratorio para descartar un hipercorticismo? Las hormonas, ¿Qué hormonas, doctor? La hormona cortico... La ACTH y el cortisol. Sí, la ACTH y el cortisol. No se vaya a olvidar, ¿ya, doctorita? Muy bien. Sí. Ahora la doctora Eliana Lisbeth Valera. Eliana. Sí, doctora, buenos días. Buenos días, doctorita. ¿Qué tal? A ver, doctora, una de las causas, dijimos, el hipercorticismo. La doctora dijo, hay que pedir ACTH y cortisol. Muy bien. Le llaman la atención los valores del potasio, que están disminuidos, ¿no? Pero para que usted descarte un hiperaldosteronismo primario, ¿qué es lo que pide? Doctora Eliana Valera Vázquez. Usted sospecha de un hiperaldosteronismo primario, porque ve que el potasio está disminuido. ¿Qué pediría? ¿Cuánto de los valores de potasio tienen ese paciente? ¿Electrolitos? Ya está bajo. Por eso usted sospecha. Me dice, doctora, el potasio está bajo. Puede ser un hiperaldosteronismo primario. ¿Cómo lo descarta? ¿Solicitando qué? La concentración de cortisol también. No, ese es para el hipercorticismo. La CTH para descartar un Cushing. Ahora lo otro, ¿qué usted solicita? Solicitaría una aldosterona plasmática, apunte bien para que no se olvide, y una renina plasmática, una actividad de renina plasmática. ¿Ya? Entonces ya está usted descartando esas dos causas. Doctor Manuel Chillitupa. Sí, doctora. Buenos días.
Buenos días. A ver, doctor, una de las causas también que mencionaron sus colegas era el hipertiroidismo. ¿Qué solicitaría usted? Niveles de... Disculpe, no la escuché muy bien. Ya, ¿Puede repetirlo? para descartar un hipertiroidismo, ¿qué solicitaría usted, doctor? Sí. Ay. Doctor Manuel. Bueno, su audio está mal. Vamos a continuar. La doctora Melissa Feijó Oscorima. Doctora Melissa Feijó Oscorima, la misma pregunta. Sí, doctora, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo solicitaría hormona T3, T4 y la hormona estimulante de la tiroides. Muy bien, doctor. En este caso, se encuentran dentro de límites normales. Normales. Estamos descartando esa causa. Les estoy enseñando un poquito para que tengan un raciocinio clínico. Doctor Andrés Omar Arias. Doctor. Doctora, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Lo estoy escuchando. ¿Qué tal le parece el caso? Doctora, me parece muy bueno. Yo tenía una consulta. No, pero antes te voy a hacer yo la consulta. Dígame. Me parece bien. Ya, a ver, pensaron en un feocromocitoma, doctor. ¿Qué pediría usted para un feocromocitoma? Doctor Andrés Omar. Me dice, doctora, usted está haciendo un relato de endocrinología, pero estamos en hipertensión arterial, pero pues, toda la medicina se une, doctor. Doctor, Sí, yo pediría un examen de adrenalina, noradrenalina. Muy bien, o los metabolitos de esta, ¿no? Sus metabolitos, Claro. ¿cuáles son? ¿Inactivos? Sí sabes, Andrés. Brian. Sí. A ver, te dejo pensar. Brian Villar. Muy bien, Andrés. Brian. Gracias, doctora. Brian Villar. Dejó prendidos y se fue. Ya, vamos a ponerle. ¿No? Brian, la segunda llamada. Brian Villar. La tercera llamada, Brian Villar. Ya. A ver, Carol Marín Laura. Carol, ¿me escucha? Sí, doctora, aquí estoy. Muy bien. ¿Qué tal? Entonces, ¿cuál es el metabolito de la adrenalina y la norepinefrina? ¿Cuáles son los metabolitos que se podrían pedir inactivos? ¿Me podría repetir la pregunta? Los metabolitos que se pueden pedir en sangre y en orina para descartar un feocromocitoma, que es la última participación que tiene de hipertensión arterial secundaria. A ver, la doctora Ani quiere ayudarte. Vamos a dejar. A ver, doctora Ani. Doctora, buenas tardes. Lo que se pediría es un feocromocitoma, al menos, además de las catecolaminas, en plasma, orina en 24 horas, también se podría pedir lo que es las metanefrinas. Muy bien. Que son los metabolitos inactivos de estas hormonas. Es lo que se pide, ¿no? En 24 horas. Excelente. A ver, vamos a hacer... Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ¿hay alguna intervención, doctor Juan Zulca, que quiera hacer hasta el momento? Bueno,
los grupos, como bien has mencionado, porque estamos un poco enfocándonos en el tema de las hipertensiones secundarias, ¿no? Siempre es necesario sospechar de una hipertensión secundaria en pacientes con un inicio de hipertensión jóvenes, menores de 35 años, o cuando la hipertensión arterial debuta después de los 55 años, ¿no? En esos dos extremos estamos en la obligación de descartar hipertensión secundaria. Lógicamente, como ya resaltamos siempre, tengo que ir hacia mi cuadro clínico, que es el que me va a ayudar, ¿no? Si veo pues un paciente que tiene episodios de cefalea, sudoración, palpitaciones, un paciente joven o un paciente añoso, como les dije, en esos extremos de la vida, me comienza a hacer ese cuadro clínico, tengo que de repente sospechar de un feocromocitoma, ¿no? Descartar un feocromocitoma. Si tengo un paciente con estos valores de hipopotasemia inexplicables, que no usa diuréticos y que me presenta esos valores de hipopotasemia, puedo empezar en un hiperaldosteronismo, ¿no? O los pacientes jóvenes que debutan con hipertensión arterial severa y que tienen una respuesta muy mala a los IECAS con episodios de hipotensión o que hacen insuficiencia renal, y en que ellos tengo que pensar también en una estenosis de la arteria renal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando enfrentamos la hipertensión arterial que debuta en estos grupos de pacientes, o muy jóvenes, o que la hipertensión arterial debuten en personas ya, digamos, mayores de 55 o 60 años. Estamos en la obligación de descartar causas secundarias. A ver, vamos a dar la opción a 3 intervenciones más. Vamos a llamar para ver cuál es su diagnóstico y en qué se basa su sospecha clínica. Ilan Joel Vargas Torres. Ilan. Sí, profesora. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es su diagnóstico y en qué se basa su diagnóstico? Bueno, de la parte de una diabetes mellitus no controlada, de una hipertensión de grado 3 que bueno, se diría que es la parte que se mencionó antes de la función renal, aunque mencionó que la creatinina estaba normal, pero en ese caso de ser de una diabetes que haya sido de forma crónica, en ese caso se tendría que ver posibles complicaciones de ella. Ya. Bueno, eso. Gracias, doctor. Gabriel Gonza. Gabriel Gonza. Gabriel Gonza. Gilbert Kevin. Gilbert Kevin Ramos. Sí, doctora. Buenas tardes, doctor. Estamos escuchándole. ¿Cuál es su posibilidad diagnóstica? Bueno, como se estaba diciendo antes, era una diabetes secundaria con hipertensión maligna, pero lo que también estaba viendo era que había un tipo de insuficiencia cardíaca debido a lo que es la hipertrofia ventricular izquierda. Una insuficiencia cardíaca diastólica, estaba mirando. Doctora Yasmín Riveros Vilca. Yasmín Riveros Vilca. Doctor Jonathan Salazar Condeso. Jonathan Salazar Condeso. Buenas tardes.
Sí, Buenas tardes. Buenas tardes. Una hipertensión maligna debido, bueno, el primer hallazgo la retinopatía. Me quedaría con ese diagnóstico. Aunque también debido a la diabetes que no está controlada, podría ser una hipertensión secundaria. Muy bien, doctor Jonathan. ¿Se arriesga por una etiología? Doctora, ¿puedo intervenir, por favor? Por favor, un ratito, estamos con el doctor Jonathan, ¿ya? Doctor Jonathan, ¿se arriesga por una etiología? No. Ya, a ver, doctora, por favor, ahora usted. ¿Cuál es su presunción diagnóstica? Sí, yo pienso que es una hipertensión secundaria, podría ser un aldosteronismo primario, porque, bueno, el potasio está demasiado disminuido y no ha sido provocado, o sea, no ha sido por diuréticos o por diarrea o por vómitos. Y aún así, si fuera por que está consumiendo algún tipo de diuréticos, el potasio aún así está a menos de 3.1, entonces me llevaría a pensar que es un aldosteronismo primario. Entonces mi posible diagnóstico es una hipertensión secundaria por aldosteronismo primario. Marilu, ¿qué eres, por favor? Marilu, ¿qué? Sánchez Cairo. Ya. Sánchez Cairo. Ya, algunas 2 intervenciones más, ya no llamando, sino que ustedes quieran intervenir. Bueno, vamos a llamar entonces, para ver también si está. Melvi Cueva García. Melvi Cueva García. Melvi. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cuál es su diagnóstico, doctora? Su posibilidad diagnóstica. Bueno, como ya se estaba mencionando sobre que puede ser una hipertensión maligna, debido al tiempo que ella va arrastrando esta hipertensión, ¿no? Y por lo que presenta en el examen físico, en el ojo, ¿no? Que mayormente se ve que cuando esto es de tiempo, se ve reflejado en los órganos, ¿no? Como en la vista. Ya. A ver, Yasmín Riveros Vilca abandonó la sesión. Jean-Pierre Mesa, por favor. Jean-Pierre. No están, ¿no? Faltan. Sí, doctora, sí llega. Jean-Pierre Mesa. A ver, Jean-Pierre Cristian. Sí, como mencionó como mencionaba, un posible hiperaldosteronismo primario, ver quizás si es que se le ha sacado un AGA, una posible alcalosis metabólica, tratar de buscar eso asociado también aparte la hipocalemia y bueno, los otros exámenes, ¿no? Buscar el índice aldosterona renina que esté elevado. Y si es que tenemos los recursos, poder pedir ahí una tomografía computarizada para poder evaluar una posible masa a nivel adrenal. Muy bien, doctor. Doctora. Wilbur Saldaña. Doctora, ¿podría hacer una intervención? Un ratito. Wilbur Saldaña, después sigue usted, doctorita. Wilbur Saldaña, ¿no está? Wilbur Saldaña. Ya. Doctora Ani Nayeli, por favor. Sí, quería contar algo, además de mis otros compañeros que habían mencionado sobre el aldosteronismo primario, es que usualmente esta enfermedad es asintomática. Raras veces puede haber debilidad muscular, así que se podría considerar esta al ser una de las causas más comunes de hipertensión secundaria, porque además de esto, características para saber si es una hipertensión secundaria, tiene que ver mucho lo que es que haya tenido una emergencia hipertensiva, lo que ha tenido, y tener una hipertensión resistente, lo que también se observa en todo el caso clínico, porque la hipertensión resistente, dentro de ahí entra que tenga obesidad,
lo cual sí presenta, que tenga una presión arterial alta, lo cual también presenta, y una hipertensión crónica no controlada, y además de la diabetes mellitus. Por eso son casos, características de la hipertensión secundaria que se podrían considerar para un asintomático de un aldosteronismo primario. Ya, tengo 5 alumnos que acaban de abandonar, voy a volver a llamarlos para ver si están presentes. Fiorella Rosales Lira, Jean-Pierre Cristian Mesa, Yasmín Riveros Vilca, Paul Ponce y Samir Rodríguez Cano. No crean que porque les preguntó... Jean-Pierre Mesa presente, doctora. Ya. Fiorella Rosales. Fiorella Rosales. Fiorella Rosales. Ya. Yasmín Rivero. Doctora, buenas tardes, presente. Recién acabo de regresar, tenía problemas con mi conexión. Ok, muy bien, doctorita. Paul Ponce. Paul Ponce. Ya, vamos a continuar. Bueno, ustedes están frente a una paciente de 50 años, no como nos relató el doctor, joven o mayor de 55 años. Estamos frente a una paciente de 50 años en que ustedes han analizado y han pedido algunos datos más de exámenes auxiliares. Ese es el arbor médico, ¿no?, que debemos de hacer. Entonces vamos a definir ciertas cosas o tener conceptos bien claros. La hipertensión arterial se va a definir como una presión arterial mayor de 140 milímetros de mercurio con una presión arterial diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Nuestro paciente está en la categoría 3 porque está con una presión de 240 sobre 120, o sea, es más de 180 la sistólica y la diastólica mayor de 110. Nos estaba hablando el doctor de conocer o hacer una buena historia clínica, ¿no? Es fundamental. En semiología ya les han enseñado. Saber los factores de riesgo, que son sumamente importantes. Entre estos factores de riesgo, que ya les he enviado la guía, pues consta la historia personal y familiar de hipertensión, de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Historia personal y familiar de una hipercolesterolemia familiar, por eso se pide un perfil lipídico, el hábito tabáquico, que nadie nos ha mencionado, la dieta y la ingesta de sal, el consumo de alcohol, la falta de ejercicio, el sedentarismo, el antecedente de una disfunción eréctil, que en el caso de la paciente no va, y alteraciones del sueño, ¿no? La paciente no ha tenido ronquido, apnea, que es hambre de aire durante el sueño, que es informada usualmente por la pareja. No tiene antecedente de hipertensión durante el embarazo o preeclampsia. A nivel de los ojos, cerebro y ojos, encontramos cefalea, que sí presenta la paciente, como les mencioné, vértigo, síncope, alteraciones de la vista, accidentes isquémicos transitorios, déficit motor, revascularización carotidia, deterioro cognitivo y demencia en ancianos. En corazón encontramos dolor torácico, disnea, edema, infarto, revascularización coronaria, síncope, antecedentes y palpitaciones. Igual en riñones, en arterias periféricas, antecedentes personales o familiares de una enfermedad renal crónica o una enfermedad poliquística, que usualmente se presenta en pacientes jóvenes. Antecedente de una posible hipertensión secundaria, no está en el grupo etario la paciente, ¿no? Pero es sorprendente, aparición temprana de hipertensión grado 3 o grado 2 en personas de menor de 40 años nos hace sospechar en una hipertensión secundaria o repentina aparición de hipertensión o empeoramiento rápido en pacientes mayores. Consumo de drogas no nos refiere, ¿no? Episodios repetidos de sudoración no nos refiere, sí cefalea, sí ansiedad, que puede indicar el feocromocitoma, ¿no? Normalmente los episodios de feocromocitoma
Se dan con crisis de hipertensión arterial, se da con cefalea, con ansiedad, con sudoración. Antecedente de hipopotasemia, ¿no? Para hablar del hiperaldosteronismo primario, síntomas que indican una enfermedad tiroidea o un hiperparatiroidismo, embarazo actual, antecedente de la apnea del sueño, tratamiento farmacológico antihipertensivo y una pobre adherencia al tratamiento. La mayoría de estas crisis son por poca adherencia al tratamiento. La paciente tenía una buena adherencia. En la exploración física debemos de ver su constitución física, ¿no? Obesidad, el índice de masa corporal, que ya lo han dicho muy bien, cuánto es su circunferencia de la cintura y sobre todo para el diagnóstico de la hipertensión arterial, ver si hay un daño orgánico, ¿no es cierto? En el examen neurológico, en el examen de fondo de ojos y ver una retinopatía hipertensiva, que la tenemos grado 4, y auscultar el corazón, ¿no? Para ver las carótidas, palpar las arterias periféricas, comparar las presiones arteriales en ambos brazos, no estemos frente a un tacayazo, y descartar una hipertensión secundaria. En el examen de piel tenemos que tener algunos estigmas, ¿no? Las manchas de café, color café con leche, que normalmente lo vamos a ver en la neurofibromatosis, son como nódulos, y en el feocromocitoma vamos a ver estas manchas, una palpación del riñón en busca de un agrandamiento renal que nos puede hacer sospechar de una enfermedad poliquística, una auscultación cardíaca y de las arterias renales para ver si hay soplos, ¿no? Estenosis de la arteria renal, ¿no? Que nos indique una coartación de aorta o una hipertensión renovascular. Comparar el pulso radial y el pulso femoral para detectar un retraso radiofemoral, como es en la coartación de aorta, ¿no? Signos de enfermedad de Cushing o acromegalia, ¿no? La CTH, sobre todo en la acromegalia, y signos de una enfermedad tiroidea. Pruebas sistémicas que debemos de hacer para la evaluación de estos pacientes, ¿no? La hemoglobina, como lo hemos hecho, la glucosa plasmática, la hemoglobina glicosilada, solicitar los lípidos sanguíneos, el colesterol total, ¿no? La LDH y la HDL, los triglicéridos y los electrolitos, el sodio y el potasio. El ácido úrico, la creatinina sanguínea, los análisis sanguíneos de la función hepática, un examen de orina que faltó en la paciente, ver si hay proteína en orinas, la microalbuminuria sobre todo es muy importante en los pacientes diabéticos, y tomar un electrocardiograma en 12 derivaciones. Entonces, ¿cómo se suscita de que esta paciente tenga una hipertensión secundaria, ¿no? No hay muchos criterios, ¿no? Sin embargo, nos relatan que hay algunas características, ¿no? Son pacientes jóvenes, menores de 40 años, sabemos que su diagnóstico fue a la edad de 45 años, el diagnóstico, pero no sabemos cuántos años más antes ha estado con el cuadro de hipertensión arterial. Y usualmente ellos debutan con un grado 2 o un grado 3 o una aparición de una crisis hipertensiva. O toda hipertensión en un paciente infante hay que sospechar una hipertensión secundaria. La elevación repentina de la presión arterial en pacientes que antes estaban normotensos, previamente documentados. Por eso que hay que preguntar muy bien cuál ha sido la presión antigua y cuál es la actual, para hacer la comparación. Luego una hipertensión resistente, una hipertensión grave 3, acá me detengo, o llamada emergencia hipertensiva. Esto ya nos debe hacer sospechar que esta paciente pueda tener una hipertensión secundaria. Como os digo, una hipertensión grado 3 que ha llevado a una emergencia hipertensiva. Lo que ha sucedido en nuestra paciente. Presencia de un daño orgánico extenso, características clínicas y bioquímicas, tanto endocrinológicas, de hipertensión y enfermedad renal crónica, características del apnea del sueño y síntomas compatibles con feocromocitoma, ¿no? Como dijimos, sudoración, cefalea, palpitaciones, ¿no? Y antecedentes familiares de feocromocitoma. Hasta acá ya sabemos que es una hipertensión arterial secundaria. Entonces vamos a ubicar a nuestra paciente
tiene 50 años, está en este grupo, ¿no? Causas subyacentes del 5 al 15%, entonces vamos a tener estas causas. El aldosteronismo primario, la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, una enfermedad del parénquima renal o una enfermedad renovascular arteriosclerótica. Estas dos ya se han descartado, ¿no? Por los exámenes auxiliares que les voy a mencionar. La segunda se pregunta en el interrogatorio, si tiene a la pareja, ¿no? Si la paciente ronca, ¿no? Cuando duerme. Entonces está en este grupo etario. Todas estas causas son típicas de este grupo etario. Entonces, para hacer los descartes respectivos en causas endocrinas, tenemos el aldosteronismo primario, como ustedes lo han mencionado, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing y la enfermedad tiroidea. La enfermedad tiroidea está descartada porque las pruebas de función tiroidea están normales. El síndrome de Cushing lo hacemos con la excreción de cortisol en orina de 24 horas, está normal, descartado. El aldosteronismo primario fue una buena posibilidad diagnóstica porque encontramos el potasio disminuido, pero tenemos que dosar la aldosterona y la renina en plasma y además tenemos que hacer este cociente. Y por último tenemos el feocromocitoma, ¿no? El feocromocitoma que está en menos del 1% en pacientes hipertensos, o sea, no es frecuente, y tiene como, o sea, para pensar en feocromocitoma, yo antes he debido de pensar en aldosteronismo primario como causa secundaria, pero no tenía todavía los valores de aldosterona, ni de renina, ni también tenía el cociente de estos. Entonces, eran dos causas en las cuales yo tengo que hacer mi descarte. Este está caracterizado por síntomas episódicos de hipertensión arterial paroxística, cefalea pulsátil, sudoración, palpitaciones y palidez, elevación de la presión en forma precipitada por fármacos como los beta bloqueadores, la metoclopramida, fármacos simpático-miméticos, opioides y antidepresivos tricíclicos. Continuamos. Entonces acá vamos a tener algunas emergencias hipertensivas, ¿no? ¿Qué es una emergencia y qué es una urgencia? Ya ustedes lo han definido bien, solamente para definir que las emergencias hipertensivas entra la hipertensión maligna, la encefalopatía hipertensiva, los eventos coronarios agudos, el edema pulmonar cardiogénico agudo, la disección aórtica, eclampsia y preeclampsia o llamado síndrome de Gel. Muy bien. Nos pasamos esta y vamos a tener cuáles son los análisis que se le hicieron a la paciente. Se le tomó la ACTH y el cortisol, estaban dentro de valores normales. Como ustedes ven, el ACTH en 10.9, valor normal de 5 a 63. El cortisol 9.7, valores normales de 6.2 a 26. Con esto se descarta un hipercorticismo. Los electrolitos, la hipocalemia, ¿no? Que ustedes mencionaron. Pero a su vez tenemos que descartar el hiperaldosteronismo primario con el dosaje de aldosterona plasmática, con la actividad de la renina plasmática que debieron haber pedido el PAC y el PRAC, ¿no? Entonces, como ven, la aldosterona está dentro de límites normales. 15.4 va de 2.94 a 16.1. La actividad de la renina plasmática está en 3.4 nanogramos por mililitro por hora. Está normal, porque va de 1.5 a 5.7. Y ese cociente, que es el PAC-PRAC, que es la aldosterona plasmática y la actividad de la renina plasmática, también se encuentra normal. Está en 4.52, siendo los valores normales de 0.9 a 28.9. Entonces, con esto ya estamos descartando que sea un hiperaldosteronismo primario. Vamos a ver cuáles son los metabolitos, ¿no? De las catecolaminas, de la epinefrina, la adrenalina y de la norepinefrina. Este metabolito inactivo que se puede dosar en sangre y en orina
que es la metanefrina, su valor está elevado, 2.21. Entonces ya con este valor estamos detallando el lugar o precisando que el lugar es en la glándula suprarrenal. Sus valores normales vienen a ser de 0.05 a 1 miligramo en 24 horas. Como dijo el doctor Jean-Pierre, hay que solicitar una tomografía de abdomen. Antes de una tomografía, una ecografía, no, una tomografía, para visualizar bien la glándula suprarrenal. Se le encontró una tumoración suprarrenal adrenal izquierda de 5 centímetros con intensa captación de radiofármaco. Tenía una intensidad heterogénea con unidad de Hounsfield de 31 y había un 40% de pérdida del medio de contraste en la masa adrenal 15 minutos después de la inyección del contraste. Las unidades Hounsfield son importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a medir la densidad de esta tumoración. Entonces estamos frente a un tumor que se llama feocromocitoma. Es un tumor raro, ya hemos visto el 1%, secretor de catecolaminas, originado del tejido neuroectodérmico de la médula suprarrenal, y los síntomas están derivados de la liberación de las catecolaminas, ¿no? Son secundarios al exceso de epinefrina y norepinefrina, ¿no? Y incluye la hipertensión arterial en forma de crisis, cefalea, ansiedad y palpitaciones. Ha sido llamado el tumor de los 10%. ¿Por qué? Porque son 10% bilaterales, 10% extraadrenales, 10% malignos, 10% ocurre en niños y 10% están asociados a neoplasias endocrinas múltiples o al síndrome de von Hippel-Lindau y la neurofibromatosis. Por lo general, estos tumores miden de 2 a 5 centímetros. En nuestra paciente medía 5 centímetros. Son hipervasculares y contienen abundante líquido en su interior y tiene áreas quísticas en su interior. Y su tratamiento es quirúrgico. Muy bien. Son 2:41. No sé si tienen alguna pregunta más. Hemos terminado la sesión del día de hoy, que es el seminario. 2 preguntas más. Sin antes, voy a dar la participación al doctor Juan Zulca, por favor. Chivo, bueno, es un caso muy interesante. Creo que lo más importante que creo que tienen que llevarse los chicos es que hay enfermos, ¿no? No hay enfermedades. Muchas veces la presentación de una misma enfermedad no es igual en un paciente que en otro. Entonces, eso es justamente, creo que la tarea más importante durante este tiempo que tienen que aprovechar de su formación, saber identificar, saber ir llevando un caso clínico hasta llegar a un diagnóstico o una conclusión certera, que es lo que buscamos, ¿no? El tema de la hipertensión es muy importante, no es un tema de números. A veces nos estamos solamente enfocados en que el tema de la hipertensión es un tema de números. No, la hipertensión tiene una prevalencia en nuestro país de aproximadamente 23%, ¿no? Y lo peor es que la mayoría de pacientes hipertensos no conocen que lo son, por tanto no recibe tratamiento. Un paciente hipertenso va hacia la insuficiencia cardíaca, va hacia el infarto de miocardio. Entonces es importante eso. Otro tema, ustedes dentro de poco van a ser internos y son, como se dice, en línea los que van a recibir a los pacientes con crisis hipertensivas, y ustedes son, como en este caso, los que van a definir si se trata de una urgencia o de una emergencia hipertensiva. Y es fundamentalmente esa definición la que va a determinar el futuro de un paciente, porque si ustedes no saben catalogar o diferenciar una urgencia de una emergencia, pueden terminar complicando la vida de un paciente. Por eso les digo, no se guíen únicamente de los números. La urgencia hipertensiva no necesariamente se presenta, bueno, en este caso se trató de una paciente con valores de presión arterial sumamente altos, pero muchas veces ustedes van a encontrar gente que anda con 200, con 100 por la calle y no siente nada, pero también van a encontrar pacientes con 170, con 90, que están haciendo un ACV. Entonces, no es el tema de números lo que determina una urgencia de una emergencia, sino la parte clínica, cómo evalúan
el impacto sobre el daño de un órgano blanco, y tienen que hacerlo rápidamente, ¿no? A nivel cerebral, ver si hay algún trastorno de conciencia, ¿no? Si el paciente está desorientado, a nivel practicar un fondo de ojo, a nivel, si es un paciente que viene con un dolor torácico, tienen que tomarle un electrocardiograma, enzimas cardíacas, ver si hay un daño renal, como muchas veces la creatinina, la urea nos puede demorar 2 horas, 3 horas en un... Entonces, pedir cómo está ese flujo de orina, si el paciente ha dejado de orinar, si está orinando menos, en fin. Ustedes tienen que hacer una evaluación muy rápida para determinar si están frente a una urgencia y una emergencia. Pero yo lo que quiero que se lleven fundamentalmente es que no se queden con el tema de números, no se queden con el tema de valores numéricos, sino que tiene que ser el criterio clínico el que determine si hay una urgencia y una emergencia. Para terminar, van a encontrar una serie de guías. Lo que más hay en cardiología son guías de hipertensión arterial. Hay la guía europea y la guía americana. La guía europea nos habla de los límites de la presión arterial en 140/90. En cambio, en la guía americana ustedes van a encontrar que ese valor es de 130/80. Las guías son recomendaciones, no son opciones. Al final es el criterio clínico. La hipertensión arterial, acuérdense, el tratamiento es individualizado. No siempre los medicamentos que le van bien a un paciente, la receta se puede repetir en otro. El tratamiento de la hipertensión tienen que hilarlo muy fino porque es un tratamiento individualizado. Solamente eso quería, Rocío, y agradecerte también la invitación. Gracias, Juanito. Una pregunta última en relación, porque este es un seminario también terapéutico, porque no solamente es el reconocimiento, el diagnóstico, la importancia que tiene la hipertensión por la lesión en los órganos diana, sino también es el tratamiento, que es la terapéutica, ¿no? En este caso, a la paciente se le dio nitroglicerina y la betalol. No sé si tienes algún comentario al respecto. Claro, en los casos de que definamos que se trata de una emergencia, el tratamiento tiene que ser endovenoso, parenteral. No hay otra forma. Como ustedes vieron, el captopril vía sublingual no le hizo absolutamente nada. Entonces, ya al determinarse que es una emergencia, tiene que ser un tratamiento en hospital y monitorizado, ¿no? La nitroglicerina es un venodilatador y también tiene propiedades también de dilatación arterial, ¿no? Va a disminuir la precarga, por tanto disminuye el consumo de oxígeno, tiene un margen importante de reducción en la presión arterial y también nos ayuda en los pacientes que presentan hipertensión arterial y angina de pecho a justamente por estas propiedades de la nitroglicerina a disminuir el angor, ¿no? El abetalol es un betabloqueante del que ya disponemos, está con el nombre comercial de Trandate, ¿no? Hay en presentaciones de vía oral y también en vía endovenosa. Nosotros usamos más en endovenosa, es un beta bloqueante no selectivo que también actúa en receptores alfa adrenérgicos, reduciendo la presión arterial, ¿no? Se administra, digamos, titulando siempre la respuesta de este fármaco, y es uno de los que usamos, de los que tiene un muy buen perfil de uso. Son los fármacos que se utilizan en la emergencia hipertensiva, ¿no? En la nitroglicerina, el abetalol, también tenemos el nitrocruciato, que también en algunos, aunque ya está un poco, digamos, descontinuado. Discontinuado. Muy bien. Sí, ¿Alguna pregunta más para el doctor, por favor? Sobre el seminario. A ver, doctor Rodolfo Martín Ramírez. Rodolfo Martín Ramírez. ¿Me escucha? Doctora Ani, a ver, doctor Rodolfo, ¿alguna pregunta para el doctor? ¿Qué le ha parecido el caso? Una pregunta. ¿Qué le ha parecido el caso, doctor Rodolfo? ¿Alguna pregunta para el doctor? ¿Ha tenido enseñanzas de este caso? Sí, sí, considero que ha sido un caso muy importante en cuanto a la determinación de la causa.
El tratamiento ha aprendido, ¿no? Que estos fármacos ya se usan en centros hospitalarios. Ahí le estoy dejando las dosis. Con su práctica ya lo van a poder aprender un poco más, ¿no? ¿Alguna intervención más? Raúl La Pasa. Doctora, yo quiero hacer una pregunta. Muy bien, doctora. Por favor, al doctor. ¿Alguna pregunta en relación que no haya quedado claro? Sí, quería preguntar con respecto a el tratamiento del abetalol con la nitroglicerina y el abetalol con el nicardipino. ¿En qué momento? Porque los dos se usan combinados en la emergencia hipertensiva, pero ¿en qué casos de emergencia hipertensiva? Porque, por ejemplo, en este caso usó nitroglicerina más abetalol, pero no el nicardipino más la abetalol. O sea, ¿en qué caso se podría usar ese tratamiento? Y tenía otra pregunta más. Sí. Primeramente es por la disponibilidad, pero no sé si Juan quiera agregar algo. La primera pregunta. Sí, efectivamente, el nicardipino lo tenemos nosotros disponible en la institución. Sí, por eso es que fundamentalmente ese es el tema, la disponibilidad del fármaco. Sí. Pero si existiera la posibilidad de tenerlo, ¿es mejor que la nitroglicerina? En este caso, por ejemplo, o... Sí, si tú tienes un paciente que aparte de la crisis hipertensiva, es un paciente que te hace angina, yo usaría la nitroglicerina, tiene mejores propiedades vasodilatadoras. Sí, hay que ubicarse, como te digo, en el contexto, ¿no? Si solamente es una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva pura, digamos, podríamos tener opción del nicardipino y el abetalol. Gracias. ¿Contestada? Con respecto a la segunda pregunta, sí, gracias. Y mi segunda pregunta, bueno, la última pregunta, con respecto ya al tratamiento que se le da en hospitalización, que es en este caso un ARA2, ya que IECA se volvió resistente a eso y no se le puede dar. Un ARA2, un bloqueador de canales de calcio y una espironolactona, que es una RM. En este caso estaría bien darle este tipo de tratamientos en lugar de un beta bloqueador o cambiar el beta bloqueador por el bloqueador de calcio por el aspecto de que tiene un feocromocitoma y el fármaco de beta bloqueador puede causar algún aumento o una alteración con el feocromocitoma en vez de darle un bloqueador de canales de calcio. Bueno, en el caso de la terapia, el valsartán, que es un ARA2, fundamentalmente se da, ya habíamos visto que esta paciente tenía una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Y lo que hay que evitar es que se siga remodelando ese ventrículo izquierdo, que se siga, digamos, perdiendo su geometría y que ese paciente llegue a la insuficiencia cardíaca, porque es lo que pasa, ¿no? La sobrecarga de presión va a hacer que el ventrículo se deforme, ¿no? Y al perder su geometría, vaya ese paciente a una insuficiencia cardíaca. Entonces la indicación del ARA, los IECA y los ARA2 tienen esa propiedad de evitar el remodelado del ventrículo izquierdo. Con el IECA, desgraciadamente, no había controlado valores de presión arterial y, por tanto, la indicación es para un ARA2. El diurético, ya hemos visto la espironolactona por el tema, lógicamente, de la hipopotasemia. Si no, hubiera sido de repente indicado una tiacida, pero en este caso, lógicamente, con esos valores de potasio, lo más importante era cubrirla con una espironolactona. Y en el caso del calcio antagonista, tiene propiedades fundamentalmente de relajación de los vasos y influye mucho en la postcarga. Esto nos va en los pacientes diabéticos, porque este es también el fondo de esta paciente, no nos olvidemos que es una paciente diabética, el control de la presión en valores de menos de 130 con 80 son fundamentales, y habíamos visto que esta paciente había alcanzado diastólicos de la presión hasta de 100. Entonces, el manejo de las resistencias vasculares periféricas son mucho mejor con los calcio antagonistas que con los beta bloqueantes, y yo también me hubiese inclinado hacia esa opción de usar el nifedipino. Muchas gracias, Juan. Agradeciendo la participación de todos. Un favor. Buenas tardes. ¿Se puede todavía? Ya no tenemos tiempo. Sí, le agradezco bastante. Espero de que el caso haya sido interesante. Voy a abandonar
voy a despedirme el día de hoy del caso de ustedes. El caso clínico ya ha terminado, pero vamos a recibir la última intervención de la doctora y vamos Doctora. a unir. Doctora. ¿Aló? ¿Sí? Doctora, disculpe. Doctora, buenos días. Antes que termine el seminario, el doctor Carrasco me mencionó que por favor detenga la grabación y cierre la sesión. Solamente Sí. le mencionaba eso. Muy amable, gracias doctor. Sí, no se Lo que preocupe. yo voy a reanudar es lo que le ha indicado el doctor. Las guías solamente sirven para guiar. Ustedes no deben de dejar hacer su examen clínico. Nosotros le mandamos bastante literatura, son consensos, tanto europeos, americanos, pero solamente sirven para guiar a una persona. Tienen que ustedes situarse en el contexto que están, entonces no deben de dejar su clínica, ante todo. Muchas gracias, espero que el caso haya sido interesante para ustedes, y bueno, el Hospital Almenara. Doctora. ¿Sí? Doctora. Sí. Buenas tardes, buenos días. Le habla el alumno Paul Ponce. Me llamó, pero, o sea, la red, no sé, no me dejaba contestar, pero sí estuve en su clase toda la... No se preocupe, doctor. Espero que el caso haya sido interesante para ustedes y que les haya dejado muchas enseñanzas. Agradezco también la participación del doctor Juan Zulca. Que tengan ustedes buen día.